Hola, buenas. Hoy os traigo una comparativa interesante, creo que un poco diferente, ¿no? Para salirnos de Canon, que prácticamente todas mis comparativas y revisiones son de Canon. Entonces quiero empezar a probar un poquito Panasonic y ver las diferencias que hay, ¿no? Para mí esta es una de las mejores Canon que hay, en tamaño, en peso, en precio, en características generales. Quizás las M puedan ser así un poquito mejores en peso y tamaño, pero como tienen objetivos dedicados, objetivos M, como que no les sirven los objetivos comunes normales, ¿no? Entonces, quizás para mí esta pueda ser una de las mejores en ese aspecto. La calidad es buena, no es de las mejores, el uso es fácil, es intuitiva y ya os digo, es bastante ligera y pequeñita. No tenemos que ir a, por ejemplo, a una 70, 80D o a una 6 o 7D, ¿no? De esos tamaños, sino que con este tipo de tamaños está muy bien. Entonces, en Panasonic podría estar interesante este aspecto de cámara, ¿no? La GH3 es un pelín antigua, ya tiene unos cuantos años, pero está en precio, más o menos andan las dos sobre el mismo precio, entre 300 y 500 euros, dependiendo del estado y demás. Luego va a depender un poquito de los objetivos. En esta ocasión os traigo el 1260 f3.5 y el 1855 IS STM, ¿no? Que bueno, pueden ser así los objetivos que mejor le cuadren en tamaño y también en precio. Primero vamos a centrarnos un poco en características básicas y luego vamos a ver en el ordenador las diferencias, ¿no? En ISOs, colores, temperaturas de color, rápidamente. Esta es más ligera, son 453 gramos, pero también he de decir que el cuerpo es de plástico, todo es de plástico, prácticamente todo. De hecho, incluso los botones que aparentan ser metálicos también son de plástico, todo. En cambio, la GH3 es de magnesio, es metálica, se nota un poco más robusta en general. Si lleva un golpe pues no se romperá tan fácilmente, ¿no? Y bueno, incluso los botones de la parte superior también son metálicos, así que me gusta más la construcción de la GH3 en ese aspecto, que es más robusta. Sí, son 100 gramos más, pero bueno, es más robusta. Aunque bueno, depende, ¿no? Si te vas de viaje quizás prefieras un poquito más de ligereza. Es cierto que tiene más cantidad de píxeles o megapíxeles, son 24 megapíxeles y estos son 16 megapíxeles. Luego veremos si hay mucha diferencia, ¿no? de calidad cuando ampliamos una fotografía. Que volvemos a lo mismo. Total, para hacer una impresión de 10 por 15 nos va a valer lo mismo 24 que 16 que 12. Va a ser más o menos lo mismo. Luego en ISO hay diferencias. Esta tiene desde 100 hasta 51.200, aunque ahora mismo que lo recuerdo no sé si tiene 51.200 o 25.600 de máxima. Pero bueno, según las especificaciones que encontré en internet, 51.200 y esta es de 125, esta es de 100, esta es de 125 a 25.600 de ISO. Como siempre, yo creo que no vamos a pasar de 6.400 de ISO. Luego veremos qué tal las dos características, ¿no? Con respecto al ISO. En velocidad es más o menos lo mismo. Esta tenemos 5 fotogramas por segundo y esta ráfagas de 6 fotogramas por segundo. Aunque en esta me gusta que hay una rueda superior que te puede, que es para seleccionar, ¿no? Entre fotografía simple, fotografía en ráfaga, fotografía con diferentes exposiciones y luego temporizador. Esa rueda me parece bastante interesante. Las pantallas son las dos iguales, 3 pulgadas, táctiles y articuladas. Me refiero a articulada porque las dos se mueven, ¿vale? Hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo, de la misma forma. Luego las veremos, pero las dos pantallas serían iguales en ese aspecto, pero no tienen la misma calidad. Luego lo veremos. En vídeo son igual, 1080 60 fotogramas por segundo en ambas. En puntos de enfoque aquí sí que hay un poquito de diferencia, y es que en la Canon hay 9 puntos. Quiere decir que en el marco de la fotografía, en el tamaño de la fotografía, por así decirlo, hay distribuidos 9 zonas en donde podemos seleccionar el enfoque, y en este hay distribuidas 23, que esto lo que nos va a dar es mayor precisión de enfoque. Quizás el enfoque sea una de las pegas de Panasonic, ¿no? Este enfoque es por contrastes, es un enfoque que no es tan preciso como las de Canon. Es que el enfoque STM de Canon es tremendamente bueno, o sea, yo creo que no hay nada mejor que el enfoque STM de Canon. Veremos, ¿vale? Veremos, porque voy a hacer pruebas de enfoque y vamos a ver qué tal en fluidez
y ya os digo, en precisión. Ayer estuve haciendo así unas pruebas para ver qué tal, ¿no? A priori, y no era capaz de enfocar del todo, o sea, o estaba en macro y se quedaba enfocando en macro, o estaba en infinito paisaje y estaba en paisaje. No era capaz de como de contrastar si está en paisaje y de repente hay delante un plano, no es capaz de ver, no sé, veremos las pruebas. Y por último, conectividad. Las dos tienen conectividad con nuestro teléfono a través de Bluetooth, Wi-Fi, en este caso NFC, pero las dos tienen Bluetooth y Wi-Fi. Entonces, en características no son demasiado dispares, ¿no? Quizás en tamaño de 24 o 16 megapíxeles, pero del resto en datos técnicos no hay mucha diferencia. Luego en botonera, yo creo que la botonera está distribuida de la misma forma, como todas las cámaras, yo creo que no hay diferencia en distribución de botones. Tenemos funciones, ISOs y bastantes ruedas. Sí que en esta tiene una rueda más, ¿no? Que sería esta de aquí arriba y nos da un poquito más de control. Diafragma, velocidad y por aquí atrás más funciones. Y esta solo tiene la rueda de adelante. Pero bueno, en lo básico es más o menos similar, ¿no? Tenemos entrada de remoto, en este también tenemos entrada de remoto por el otro lado, de mando a distancia, botones de wifi, entradas de micrófono. Por aquí tenemos la entrada de micrófono de este, que sería este de aquí. Vale, o sea que en características a priori sería lo mismo. Los dos tienen flash, voy a hacer una prueba de flash para ver qué tal rellenan en ambas ocasiones y en tamaños similares, ¿no? Y en tamaño. Vale, entonces, visto esto, vamos un momentito a los menús. A mí los menús de Panasonic no es lo que más me enamore, me pierden bastante, quizás estoy demasiado acostumbrado a los de Canon, no sé, pero no es algo que me acabe de gustar del todo, ¿no? Los menús y las pantallas de Panasonic son así un poco raras. Vale, las dos tienen Light View. Light View es poder ver a través de la pantalla lo que tenemos en la parte delantera. Vale, bueno, esta ahora mismo está en modo manual. Las dos tienen Light View. Los menús, vamos a ir al menú aquí. Entonces, en este es bastante intuitivo. Tenemos las funciones, vale. Ya os digo, seguro que es falta de costumbre. Y aquí tenemos, pues nada, las diferentes partes dentro de esa función. Y en este, pues sí, pero como no está dividido en partes o sí que está dividido en pantallas, pero no sé, no me termina de llamar tanto el orden. Por ejemplo, si tú andas por los menús, hay demasiados menús, quizás demasiado profesionales para el estilo de cámara que es. Vale, que sí, que la GH3 en su momento era una cámara bastante profesional, ¿no? Pero ¿podían simplificarlo todo un poquito más de alguna manera? No lo sé, no lo sé. Entonces, a nivel de uso, si no quieres romperte mucho la cabeza, los menús de Canon son mucho más fáciles, más intuitivos, más rápidos. Panasonic no tanto, por lo menos a mi parecer a priori, ¿vale? Y ya os digo, en calidad de imagen, noto que esta es un poco más falsa que esta. En este, si sacamos una fotografía, bueno, y en este, si sacamos una fotografía, ambas aparentan, entre comillas, similares, pero luego vamos a ver el ordenador y hay mucha diferencia desde lo que se ve en esta pantalla a lo que se ve realmente en el ordenador. Como que le da más brillo en la pantalla a la fotografía de lo que realmente es, ¿no? Y en cambio Canon sí que es un poco más fiel desde la imagen real hasta lo que realmente queda. Ya os digo, estuve haciendo un montón de pruebas ayer. De hecho, ayer tuve que repetir todas las imágenes de ISO porque hice las dos ISOs automáticos, entre comillas, y luego había hecho un Cristo, había hecho un caos en la Panasonic. Falta de costumbre, quizás. Así que, visto lo visto, ¿vale? No me voy a parar a explicaros cada cosa porque creo que se haría demasiado largo el vídeo y aquí estáis para ver un poquito las calidades, ¿no? Pero ya lo podéis ver un poquito. Así que nos vamos a ir al ordenador y vamos a ver qué tal se comportan las dos cámaras. Bien, aquí podéis ver un poco todo lo que he hecho en cuanto a ISO, flash, paisajes, rango dinámicos. Hice varios vídeos con estabilizador, enfoques, vale, tipo montaña, tipo paisaje, contraluces. Bueno, hice así un poquito de todo, ¿no? Y por último también hice aquí una prueba de audio para ver qué micrófono era el mejor.
color, bueno, un poquito de todo, ¿no? Nos vamos a centrar un poquito de todo. Lo primero que me di cuenta con Panasonic y con Canon es que Panasonic, yo creo que intenta no tener zonas sin información. A esto me refiero zonas blancas que luego si intentas retocar no vas a conseguir esa información de ciertos lugares, como puede ser por ejemplo en estas fotografías. Vamos a ampliarlo un momento para que veáis. En esta zona de aquí en el centro posiblemente cuando la vayas a retocar no tengas información, esté totalmente en blanco. Mientras que en Panasonic lo que hace es oscurece mucho y sí, tienes toda la información. Entonces cuando vienes a revelar o a retocar, lo puedes conseguir, es decir, puedes conseguir cierta información. Aquí tuve que trampear un poco, y trampear me refiero a hacerlo en manual. Normalmente yo pongo en AV, le marco el diafragma fijo, en la parte superior siempre vais a ver la información de todas las fotografías. Otro detalle que tuve que más o menos adaptar los milímetros de Canon a los milímetros de Panasonic, ya que el Panasonic que tenía yo era un 12 milímetros, un 12-60, mientras que en Canon tenía un 18-55. Entonces tenía que convertir ese 18 milímetros a 35 milímetros y luego tenía que convertir el 12 milímetros a 35 milímetros también. Entonces lo intenté hacer lo más parecido, similar posible. 18 milímetros en Panasonic es aproximadamente sobre 14 milímetros. En algunas me quedaron 13 milímetros, en otras me quedaron 14 milímetros, ¿vale? Pero lo intenté hacer lo más similar posible. Como no os quiero enseñar esta diferencia de prueba, pues hice creo que 35 fotos haciendo pruebas y demás, y al final lo que hice fue ponerlo en manual y poner las dos exposiciones en manual, es decir, 3,2 segundos, f6, ISO 100, y en Panasonic exactamente lo mismo. 3,2 segundos, f3, f6,3, ISO 125 porque Panasonic no tiene ISO 100. Y como veis aquí ya estaba en 14 milímetros, ¿vale? Entonces ya está lo más parecido posible. Pero si os fijáis, el recorte es diferente. Mientras aquí recorto por la mesa, se ve un poquito hacia abajo de la mesa. En Canon, no, en Canon está muy poquito, ¿vale? Más o menos para que os hagáis una idea de la diferencia. Bien, sabiendo esas diferencias, ahora sí que nos vamos a poner con la comparativa de ambas cámaras, ¿no? Sí que me di cuenta de que Panasonic no tiende a tirar a naranjas o a tirar a rojos. Canon sí que es algo que me di cuenta siempre, ¿vale? Que siempre tiraba como muy a naranjas y rojos y a veces, sobre todo en retratos, no es realista, pero bueno. ISO 100 y 125, no hay diferencias entre Canon a la izquierda y Panasonic a la derecha. Como veis en la parte superior os vais a dar cuenta, ¿vale? Las imágenes en CR2 y las imágenes en RW2. Derecha siempre va a ser Panasonic. Este sería ISO 400. En ISO 400 pues, tampoco hay diferencias. Nos vamos a ir a una zona oscura, ¿vale? Para ver así si hay ruidos o demás. No veo nada. De hecho le vamos a quitar la información a esta porque como la tenéis arriba ya, así lo veis todo un poquito más grande. Este sería el ruido. El ruido a bajas es mejor en Panasonic. Me da a mí la sensación, por lo menos lo veo un pelín mejor, creo yo. De todas formas no tiene la misma resolución, ¿eh? Os vuelvo a repetir, Canon es de 25 megapíxeles, Panasonic es de 16 megapíxeles. Son muchos megapíxeles de diferencia, entonces ahí podéis ver así un poquito la diferencia, ¿no? Luego saltamos directamente a ISO 800, vamos otra vez a una zona oscura y ahí podéis ver más pruebas de ruido, ¿vale? Quizás el granulado de Canon es mayor, pero también me da la sensación, y esto es una creencia mía en plan de una suposición, me da la sensación de que es más grande la imagen y los píxeles también son más grandes. O sea, no es que la imagen tenga mejor definición, por así decirlo, simplemente que es más grande. Por aquí tenemos ISO 1600. A ISO 1600, 3200 se puede llegar fácilmente, no hay problema ninguno. ¿Esto cuándo lo vais a notar? Seguramente que algunos que no sepáis mucho de fotografía me estaréis preguntando, Jova, ¿cuándo notaremos eso? Por ejemplo, cuando saquéis una fotografía de noche, o en una habitación, o en lugares, entornos con poca luminosidad, ¿no? En los que necesites un poquito de velocidad para que no te salga movida. Luego ya nos subimos a 3200, yo creo que aquí debería estar el límite más o menos. Vale, porque aquí
En Canon a la izquierda pues hay granulado, a la derecha también hay granulado. Aquí ya se empieza a notar el ruido de Panasonic. Fijaros en el Steady. ¿Sabéis un sitio en donde nos podemos fijar? En los libros, en las letras de los libros. Vale, aquí sí que nos podemos fijar en el ruido. El ruido este es básicamente es el granulado. Vale, en 6400 ya Panasonic pierde muchísimo. La Panasonic tiene muchísimo ruido. Fijaros en la estantería de Panasonic cómo está, ¿no? Está súper horrible. Y luego ya nos subimos a 6400, no, a 12800, que diga, que aquí ya ni siquiera aumentando, o sea, Panasonic es horrible, pero horrible. Y eso que pensaba que Canon tenía un ruido malo, ¿no? Pero Panasonic cuando subes mucho sí que se nota, ¿vale? Y aquí tenéis 25.600, el 25.600. Bueno, aquí sí que os fijáis en el recorte que Panasonic, la de la derecha, es un pelín más grande en alto. Vale, entonces, en ruido Panasonic es mejor hasta 800, a partir de 800 hasta 1600 no hay diferencia, y de 3200 en adelante Canon es mejor que Panasonic en ese aspecto, pero bueno, ahí ya depende del uso que le vayáis a dar. La siguiente prueba que hice, dejarme ver que sí, Canon a la izquierda. La siguiente prueba que hice fue flash, es decir, no había demasiada luz, es decir, lo he puesto en automático porque yo creo que quien saque fotografías con flash de la cámara normalmente va a sacar en automático, y me di cuenta de que, bueno, Canon sacó a 1.60 de velocidad, o sea, una velocidad muy rápida, mientras que a Panasonic aún sacó a un 1.8, ¿no? Entonces, eso se refleja en ISO. Y el ISO en este caso es Canon tiró a 3200 y Panasonic tiró a 800. Entonces fijaros en la diferencia de ruido que hay entre una y otra. Una vez más, depende del uso que le vayáis a dar. Siempre os digo lo mismo, pero soy un pesado. Que cada uno saque sus conclusiones, ¿vale? Yo os digo lo que veo, pero que cada uno, si veis que os gusta más una que otra y estáis en disconformidad conmigo, perfectamente, o sea, perfectamente. Vale, ahí veis más. Veo más aberración cromática en Canon, y esto ya lo tengo visto un montón de veces, ¿no? La aberración es la distorsión entre la luz. La distorsión verdes y rojos, o sea, verdes para la izquierda y rojos para la derecha. Esa es la distorsión, que se llama aberración. Y si os fijáis, en Canon hay un montón, fijaros en el palo lo verde que está, y en Panasonic no la hay, o sea, no hay aberración en el palo, ¿no? Entonces sí que ya es algo que me había fijado. Y aquí estaba tirando a 18 milímetros en Canon y 14 milímetros en Panasonic. O sea, intentaba tirar lo más similar posible. Y otra cosa que noté es que el balance de blancos de Canon, como os dije al principio, siempre tira un pelín más a naranja. Y como que Panasonic es más blanco. No es tan marrón. La nube no era tan marrón. La nube era blanca. O sea, era nube de estas de tipo cielo azul y nube blanca perfecta. Pues eso, entonces las nubes... y yo le tenía en Canon... Bueno, le tenía en las dos el balance de blancos automático, ¿no? Que es en lo que normalmente solemos tener todas las cámaras siempre. Nada, aquí más detalles. Aquí esto lo saqué por el señor o la señora que estaba aquí a la derecha, y aquí nos fijamos una vez más. Primero en la aberración, ¿vale? La distorsión de la luz, y en la nitidez. Lo que os decía antes, sí, ¿tiene más megapíxeles Canon? Sí. En papeles sí. Entonces, pues no sé, cada uno que saque sus conclusiones, ¿no? Que crea conveniente lo que puede ver. Y fijaros la diferencia. Vuelvo a repetir, Canon a la izquierda, Panasonic a la derecha. ¿Vale? Vosotros podéis ir parando el vídeo, verlo. Yo voy así un poquito más rápido porque si no se hace el vídeo muy largo. Y aquí más de lo mismo, aquí hice la prueba para la iglesia. Y que veáis que esta torre tiene unas rayas rojas. Debe tener 10 rayas rojas en toda la torre, de arriba a abajo. Y quizás en Panasonic se llegan a apreciar un poquito y en Canon más o menos. No sé. ¿Cómo lo veis vosotros? O sea, ¿lo veis? No sé, es que no sé. Esto era fotografía de color. Quería ver un poco cómo se comportaban las cámaras con el color. Típico parque, típico tobogán. Y Canon en general
tiende a saturar mucho más el color, pero veo los colores más reales en Panasonic. En Panasonic, que es a la derecha, lo noto un pelín mejor en cuanto a... es más real. El tono, el color, no sé, lo noto mejor. Quizás, ¿no? Incluso el verde del árbol de la parte de atrás, que lo veo un verde más real, no un verde tan amarillo. Y aquí a contraluz, exactamente lo mismo, pero a contraluz. Vale. Vale, ahora se viene un vídeo, que los hice lógicamente por separados. ¿Qué hice? Puse una cámara encima de la otra para que se transmitiera el mismo movimiento desde mis pies hasta las cámaras. No quise en ningún momento dejarlas completamente estabilizadas. No quise forzar a caminar como un astronauta. O forzar a la cámara a que forzara el estabilizador, ¿no? Bueno, os pongo el vídeo y me diréis. Sobre el estabilizador, os digo, sobre el enfoque, hablaremos ahora, porque hice varios vídeos sobre enfoque. Ahí estaba haciendo mis pruebas. Os voy comentando, ¿no? De paso, ya que es un minuto de vídeo. Os voy comentando, el enfoque Canon es más rápido empezando a enfocar y más fluido. Va desde macro hasta infinito, más fluido. Quizás tarde más en enfocar, pero va más fluido. Panasonic tarda mucho en decir, oh, tengo que enfocar. O como en esta ocasión, a veces pues se olvida de enfocar, ¿no? Aquí estaba en plan de, a ver, ¿quieres enfocar? Pero ya sabemos que de Panasonic una de las quejas que tiene todo el mundo es el estabilizador, ¿no? Que el estabilizador, el enfoque, ¿no? Que el enfoque no es el mejor del mundo. De hecho, todo el mundo se queja de Panasonic con el enfoque. Bueno, ahí podéis ver que yo creo que en estabilizador similares. No, por momentos veo que Panasonic, por momentos veo que Canon. Aquí Canon me enfoca las cadenas. Panasonic dice, buah, tengo el enfoque de la parte trasera enfocado, ni me voy a matar en enfocar a macro. Entonces es eso, hay cosas y cosas. Vale, más o menos ahí os podéis hacer una idea. Luego lo que hice fue, me senté en un banco y dije yo, sí, vale, vamos a hacerlo por separado. Vamos a ver lo fluido que me enfocas aquí. Luego lo hice en la ventana, en mi habitación, y se nota mucho más, ¿no? Se aprecia mucho más. Pero aquí sí que notamos lo que os decía. En Canon va, en cuanto toco en la pantalla, tarda una décima de segundo en decir, pues me estás pidiendo que enfoque, enfoco, ¿vale? Entonces es tocarle en la pantalla y Canon automáticamente te da el enfoque, o sea, va a buscar el enfoque. En Panasonic era al revés. Vale, ahí veis el enfoque. En Panasonic era al revés. Yo le tocaba la pantalla. A ver. Yo le tocaba. Iba. 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 Vale. No lo noté tan rápido. Lo noté más perezoso. Más lento. Sí que con fotografía lo noté igual, es decir, a través de visor, porque los enfoques cambian entre vídeo y fotografía, y el enfoque en fotografía es exactamente igual. El enfoque del STM de Canon es bestialmente bueno, y en Panasonic también. Me sorprendió mucho en ese aspecto, no me lo esperaba con un enfoque tan bueno. Entonces, sí, me gustó el enfoque a través de visor de Panasonic. Típica foto de montaña, que se va cualquier persona a la montaña con los amigos o a sacarle fotos a los pájaros. Es que estas son las míticas fotos que hace la gente que cuando tiene una cámara y se va al monte, ¿no? Pues esto se llama rango dinámico. La diferencia que hay entre una luz y una sombra y la cantidad de información que hay entre ambas. Si se viera el tronco, pues el rango dinámico sería buenísimo, y si se ve como ahora, pues bueno, a ver, no es el mejor del mundo. Pero casi todas las cámaras son así que no os asustéis, ¿vale? Y si no tenéis el sol de fondo, pues ya lo veis todo bien. Vale, ahí podéis ver más calidades, el típico monte.
Vale, y el color, es que volvemos a lo mismo, el color en Panasonic lo veo un poquito más real, ¿no? El color del césped es más verde, por lo menos, o sea, es más verde de este estilo, no está tan amarillento. Vale, aquí voy a apurarme un poquito porque, bueno. Este es para ver el micrófono, os lo pongo y lo escucháis. Esta sería una prueba de audio, estoy aproximadamente a 1,80 m, 1,70 m, más o menos, para que me intentéis escuchar. Tengo ruidos de fondo, las olas, hay un río, no sé cómo se me escuchará. Si me voy acercando igual se me escucha un poco mejor, ¿no? Estoy viendo que Panasonic no tiene los micrófonos en la parte central, imagino que los tendrá en la parte superior, mientras que en la Canon sí que los tiene en la parte delantera. Además hace un poquito de viento, no sé si se llega a apreciar, y el viento igual se escucha un poco raro, ¿no? Si me alejo, no sé cómo se me escuchará. Estoy hablando en un tono de voz normal. Si necesitáis mejor audio, compraros un micrófono externo, en serio. Bueno, en estas fotos no me voy a parar, es simplemente Lara con color de fondo. Bueno, quería fotos con color para que vierais un poquito la calidad de colores de cada uno. Bueno, vale, más retratos con más desenfoques, más color de fondo. Puras pruebas, pero volvemos a lo mismo. Lara no es naranja, Lara es rosácea. Lara tiene el tono de color de la derecha. Pero no es problema de esta Canon, es problema de todas las Canon. En un salón con poca iluminación, con poca luz, ISO 3200, como podría ser cualquier persona que sacara fotos a cualquiera, ¿vale? A velocidad 1.25, 1.40, pues más de lo mismo. Ahí podéis ver un poquito las calidades que da cada una. Y un poco más. Color, más color. ¿Qué dice? Panasonic una vez más. Tira bastante a oscuro. Oscurece bastante las fotografías. Solución, le podéis dar un poco más de brillo. Pero bueno, un poco más. Nada, la típica foto que hago en todas las comparativas que hago, ¿vale? Para que veáis el paisaje de siempre. Este es el paisaje de todas las fotografías de todas las cámaras que tenéis en el canal, para ver así un poquito el rango dinámico, la diferencia que hay entre los brillos y los oscuros. Que yo creo que se comportan similar, no voy a decir igual. Y por último, la diferencia de velocidad enfocando. Lo que hice fue darle a grabar el vídeo y en la pantalla táctil seleccionaba infinito y macro. Esto es el marco de una ventana, entonces intentaba enfocar lo más rápido posible. Primero al fondo. ¿Veis? Entre que yo clico en la pantalla en Panasonic hasta que él me responde con un enfoque pasan unas décimas de segundo. Es en plan de, bueno, pues tengo que enfocar, enfoco, va, venga, pues voy a enfocar. Mientras que en Canon es, enfoco. Entonces es mucho más fluido. La velocidad es la misma de enfoque, es decir, el tiempo que hay entre infinito y macro es el mismo. Pero puede ser el procesador, es decir, el cerebro que le diga a la cámara cómo tiene que enfocar o lo que tiene que pensar. Es decir, desde el momento en el que le llega la información desde la pantalla hasta el procesador y manda la información hasta el objetivo, quizás sea eso, que Panasonic sea un poquito más lenta, el procesador sea un poquito más lento. Conclusión a la que llegué yo con todas estas pruebas. Si sabes un poquito de fotografía, yo creo que es mejor Panasonic en cuanto a colores. Los colores los noto mucho más reales, me gustaron muchísimo más en general. Yo llevo 6 o 7 años con Canon intentando solucionar el tema de que no se vea la gente en naranja o que no se vean las escenas en rojo, o sea, rojo, tirando a rojizo, y no soy capaz, ¿vale? Porque si tocas el balance de blancos luego no te vale de una escena para la otra. Entonces, para una persona que no se quiera romper la cabeza y demás, quizás Canon sea mejor. Si alguien quiere trastear un poquito más, quiere hacer un poquito más de retrato, sepa un poquito más de fotografía, quizás Panasonic. En vídeo me gusta más Canon en temas de enfoque. El enfoque es mucho mejor, mucho más rápido.
Ahora, si me tuviera que comprar una de las dos, pues no sé. Quizás tiraría por Panasonic, pues porque me gustan más los colores de Panasonic ahora mismo. Pero que cada uno saque las conclusiones viendo todo esto y que cada uno vea lo que le puede interesar más, ¿no? Si color, si estabilización, si enfoque, si... Vale, es que cada uno tiene que verlo como le gusta más el tipo de fotografía para cada uno. Así que chicos, sin más, como siempre, si le deis a me gusta, comentéis o compartís, os lo voy a agradecer mucho y nos vemos en próximos vídeos. ¡Un saludo!